cómo crear un diario de trading, en este caso de acción del precio, ¿sí? Esto es lo que menciona el señor Michael, creador de todos los conceptos de ICT que nosotros conocemos, el cual nos da este tipo de herramientas para que nosotros eh, tengamos una mejor comprensión de lo que el precio podría hacer en un futuro, ¿sí? Y qué es lo que nosotros o qué estaríamos esperando nosotros que suceda, ¿sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta, primero que nada, este tipo de información, porque no he visto que quizás lo hayan compartido o quizás lo subieron en algún canal, pero está en inglés, pero la verdad que yo particularmente no lo he visto en ningún canal de YouTube. Así que bueno, la verdad me he perdido un tiempo, tenía otras cosas que hacer, pero ya estoy de vuelta, ¿sí? Ya estoy de vuelta para ayudarlos. Además, estuve activo también en el canal de Telegram mandando las señales. Y aprovechando este tema, también vamos a hacer un repaso de cómo tomar las señales también en base a esto, ¿no? En base a lo que vamos a ver el día de hoy, sí, en base al diario de acción del precio que podemos hacer nosotros simplemente para tener la guía y para poder predecir algo que podría llegar a pasar, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué nos dice el señor Michael? Nos dice que cómo es que una persona que está empezando y que debe iniciar de la forma correcta, sí, debe hacer un diario de trading. Primero que nada, él señala que en un gráfico diario, en este caso, estamos en el euro libre esterlina y vemos primero que nosotros tenemos acá, sí, a la derecha, un gráfico diario, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que buscar acá? ¿Sí? Hay que buscar tener información sobre los últimos 12 meses, ¿sí? ¿Y qué tipo de información específicamente? ¿Sí? Informaciones como, por ejemplo, eh, puntos altos y bajos del precio, ¿sí? En el cual ha dado o ha generado una reacción importante, ¿sí? En este caso, lo que yo tomo en cuenta como información son los puntos estructurales, es decir, aquellos máximos y aquellos mínimos que tienen relevancia, ¿sí? Entonces, esto está prácticamente realizado sobre un gráfico actual, pero está capturado todo en una imagen para que ustedes lo tengan todo de manera prolija, porque si no hay que rayar todo y la verdad que eh, espero que se entienda de una mejor manera, ¿sí? Entonces, hacia atrás tenemos que el gráfico había hecho un alto y luego había hecho toda una bajada, ¿sí? Entonces, esa fecha a partir desde un año, ¿sí? Desde agosto del año pasado, ese pico es importante, ¿sí? O ese punto estructural es importante, ¿sí? Porque me está diciendo algo que el precio podría llegar a ser en un futuro. Bien, luego tenemos ya los más cercanos, que son eh, el alto que sucedió el 19 de julio, uno de los más cercanos que también tenemos que es el 11 de agosto. Este fue el día 22, si no me equivoco, de agosto, de ahora. Y tenemos uno del año pasado que es bastante importante también, ¿sí? Del 17 de agosto del 2022. Entonces, nosotros en este gráfico diario tenemos 12 meses de información que simplemente son los puntos estructurales altos y bajos en el cual el precio nos fue mostrando algo, ¿sí? Nos fue dando una huella, nos fue dejando una huella de lo que podría llegar a pasar en un futuro. Entonces,
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es los order block de mayor temporalidad, ¿sí? Porque es importante que los tengamos realmente en cuenta, porque cuando el precio da una reacción, ¿sí? Muchas veces da una reacción y el precio se devuelve, nunca sabemos cuál es el motivo o veo particularmente que hay que cometen ese tipo de errores, más que nada las personas que están iniciando porque quizás no saben que en temporalidades mayores el order block, ¿sí? En ese momento se convierte, o mejor dicho, en ese momento es un breaker block, ¿sí? Entonces, cuando no se toma en cuenta el verdadero order block, ¿sí? Suelen ocurrir estas cosas que no se dan, no entienden por qué el precio en ese momento realizó un movimiento contrario a los que estaban esperando. Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿sí? Y acá hacemos un repaso también de qué es un verdadero order, o un verdadero order block. Simplemente es un conjunto de bloques, ¿sí? Y quizás a ustedes les enseñaron que un order block es la última vela contraria antes del movimiento bajista en este caso, ¿sí? Pero no, es el conjunto de bloques, ¿sí? Antes del movimiento contrario. En este caso, sí, habría tres velas blancas, ¿sí? Se tomarían las tres, ¿sí? Pero en este caso hay dos. Entonces, si nosotros lo estamos viendo desde esta manera, estábamos viendo que el precio hizo un alto, hizo un bajo, hizo un alto, luego eh, ese último bajo es roto, ¿sí? Por lo cual, o es traspasado por el precio, lo cual a mí me da un breaker, ¿sí? Entonces, son puntos que aparte de lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta y los tienen que tener marcado dentro del gráfico, ya sea en diario, en H4, en M15. ¿Por qué? Porque pasan situaciones como esta, ¿sí? Que por ahí, por no tener marcado algo, ¿sí? Nunca el precio, realmente, nunca el precio, a menos que sea una noticia, el precio va a hacer esto, ¿sí? De una manera recta y luego va a caer, ¿sí? Siempre el precio hace una estación, baja, ¿sí? Vuelve, baja y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eh, tienen que tener en cuenta esto. También es importante destacar que cuando el precio da esta reacción es porque está apoyado en un bloque de temporalidad mayor, ¿sí? En este caso fue en un bloque del año pasado y es por eso que el precio, ¿sí? El precio da este tipo de reacción, ¿sí? Entonces no es que las cosas suceden porque sí, sino que siempre hay un porqué. Entonces, vamos a avanzar, ¿sí? Este es algo que ustedes tienen que ir practicando y algo que tienen que ir haciendo para tener mayor acierto. Entonces, luego pasamos a la segunda imagen, ¿sí? Que sería, bien, que sería es que en un gráfico de H4, ¿sí? En un gráfico de H4 hay que tener 3 meses de información. Entonces ustedes van al gráfico y a partir de 3 meses con una línea marcan, ¿sí? Una línea vertical y cuentan 3 meses para acá, ¿sí? Y lo mismo, van a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Van a buscar los puntos estructurales en los cuales el precio mostró un movimiento significativo, ¿sí? En este caso podemos ver que también en H4 este punto del precio fue importante así como diario, igual que acá, ¿sí? Sin embargo, acá, ¿sí? El precio también había mostrado un movimiento significativo, el cual ya se lo llevó. Entonces, hacia atrás también hay que buscar, ¿sí? Algún movimiento del precio, algún punto estructural en el que el precio haya hecho una reversión. Entonces, una vez que nosotros vamos consiguiendo ese tipo de información que nos va dando el precio,
¿qué es lo próximo que tenemos que hacer? Es, en un gráfico de H1, tener 3 semanas de información y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? En este caso, eh, en este caso lo vamos a dividir por días. ¿Por qué por días? ¿Sí? Para que nosotros vamos teniendo una mejor visión, una mejor claridad de lo que va siendo el precio. Si en este caso yo no he marcado eh, puntos importantes, porque esto prefiero que lo hagan ustedes, pero podría tranquilamente ser este punto, ¿sí? Podría ser tranquilamente este punto, que casualmente casi coincide con el breaker block de 4 horas, ¿sí? Acá abajo también fue este punto, sí que ya fue tomado, que obviamente fue tomado, fue por el bloque de mayor temporalidad y por eso es que se da esta reacción. También podríamos haber tomado este punto para ver este tipo de reacción del precio, ¿sí? En este gráfico de 4 horas. Así que perdón, en este gráfico de 1 hora. Entonces, una vez que nosotros tenemos este tipo de información, ¿sí? No es que es necesario marcar todo, sino que, como les digo, es solamente marcar los puntos estructurales en donde el precio, en el cual, perdón, el precio marcó un movimiento significativo. Una vez que nosotros tenemos eso y no quieren tener todo rayado en el gráfico, abren otro gráfico y lo hacen. Ya la última tarea es que es en M15, tener de 3 a 4 días de información. Bien, entonces ustedes, que son más inteligentes, obviamente van a ver en un gráfico de M15 qué es lo que pasa, ¿sí? Y bien, acá viene lo más interesante y por qué es importante que recalca Michael, porque es importante tener marcado, ¿sí? Y separado por días y tener marcado los puntos estructurales que se toman, ¿sí? Es porque realmente, como dice acá, ¿sí? Los máximos y mínimos mensuales, anuales, mensuales y semanales son importantes. Los máximos y mínimos de las sesiones también. Eso ya lo había anticipado en el anterior video, en el último que subí hace 2 meses. Los máximos y mínimos de H4 y los máximos y mínimos de H1 y M15 y M5, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver nosotros si llegamos a tener esto marcado? Por ejemplo, vamos a ir acá, a este punto donde dice máximos y mínimos que se forman eh, en los días, ¿sí? En los días y los máximos y mínimos que se forman en la semana. Si todo eso tenemos que tener anotado nosotros en nuestro diario que vamos haciendo. Entonces podemos ver, por ejemplo, acá que el día lunes, ¿sí? El día lunes 21 de agosto, cuando inicia el mercado, ¿sí? Toma, ¿sí? Toma el último alto que hizo el día viernes, ¿sí? Toma el último alto que hizo el viernes y de ahí hace una reversión el precio, ¿sí? Presten atención a esto que es muy importante. Posterior a ello, ¿sí? Posterior a ello, nos da el bajo del día lunes y cuando arranca el día martes, ¿sí? ¿Qué hace el precio? Toma el bajo del día martes, viene a buscar un order block de menor temporalidad, ¿sí? Y nos da nuevamente esa entrada, ¿sí? Y si vamos siendo un poco más quisquillosos con lo que vamos viendo, así como está el breaker clock en 4 horas mucho más arriba, también vemos que en menor temporalidad también se repite lo mismo, porque el precio, una vez que hace el boss, regresa. ¿A dónde? Al breaker block de M15. Entonces, todo esto va teniendo sentido y también, ¿sí? El precio, no es que el precio siempre va a ser algo que uno no puede anticipar, sino que miren acá, también elimina el bajo del día jueves para dar esa posible compra. ¿Está? Entonces,
Es importante que tengamos marcado todo esto porque es donde ocurre la magia, ¿sí? Si nosotros tenemos, el señor Michael nos dice a nosotros que si tenemos marcado todo esto en el gráfico, ¿sí? Nosotros vamos a poder perfeccionarnos, ¿sí? Y anticiparnos a las futuras, a los futuros movimientos que puede hacer el mercado, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Que cuando las personas suelen alejarse de temporalidad, perdón, acercarse de temporalidad, es decir, bajar hasta M15, ahí es donde empiezan a perderse, empiezan a complicar eh, todo lo que vienen haciendo, porque la verdad no tienen ni idea de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, vean este tipo de movimientos, una vez que llega a un order block del año pasado, ¿sí? Da un movimiento, obviamente, este movimiento no es que es normal, este que es tipo vertical, no es normal, seguramente es por una noticia, pero siempre, siempre es por algo, ¿sí? Y miren acá, el día miércoles el precio ya logra tomar el alto del día lunes. Entonces, acá también había una oportunidad para poder nosotros ejecutar la operación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Pasa algo muy importante que muchas veces también la gente al no estar atenta no les presta atención, perdón, no le está prestando la suficiente atención y es que nosotros, así como tenemos los order block, también tenemos perdón, también tenemos los Baker block, ¿sí? Así como tenemos, por ejemplo, los order block, tenemos los Baker block. Por ejemplo, acá hay un Baker block, ¿sí? Y también tenemos los mitigation block, que en este caso es parecido, ¿sí? Pero nada más que este alto viene a ser más alto que este, viene a ser algo así. Luego el precio viene acá y da la entrada. ¿Está? Lo mismo hacia abajo. Si nosotros tenemos un, un breaker block, acá vamos a tener un mitigation block. ¿Está? Entonces, son cosas que después obviamente las voy a explicar, pero eh, esta entrada también se da por ese motivo, ¿sí? Esta entrada del día jueves, del día de ayer, también se da por ese motivo. Si nosotros nos vamos a un gráfico, por ejemplo, de lo que sería H4, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que el precio, ¿sí? Nos deja todo este order block de 4 horas, ¿sí? Porque es el conjunto de velas antes del movimiento alcista, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que nosotros tenemos definido esto, ¿sí? Y el precio rompe hacia arriba, ¿sí? El precio hace esto, se apoya y se va. Entonces acá es donde se forma el Baker Blue, ¿sí? Y por eso, ¿sí? Y por eso es que se da justamente esa entrada. ¿Sí? No es que el precio, como les digo siempre, no es que el precio hace este tipo de movimientos sin previamente dejarnos una, como quien dice, una señal, ¿sí? Entonces acá lo que sucede es que el precio, ¿sí? Para este día tenemos un bloque acá, ¿sí? El precio se aleja y cuando llega, ¿sí? ¿Qué hace? Reacciona en el Baker Block de mayor temporalidad, porque está apoyado en un bloque de mayor temporalidad. En este caso es todo este bloque de 4 horas y el precio empieza a subir. ¿Bien? ¿Y cómo, y cómo es que conjugamos esto con las sesiones? ¿Por qué conjugamos esto con las sesiones? Porque es importante también tener en cuenta las sesiones, ¿sí? Porque si yo ahora que estoy entendiendo un poco más las cosas, veo que podría haber tomado algo ya sea en Londres o en Nueva York, ¿sí? Directamente, lo que hacemos es activamos las sesiones y nos damos cuenta, ¿sí? Tranquilamente que, por ejemplo, acá, ¿sí? El día lunes, cuando el precio toma la liquidez
del día viernes de la semana pasada, ¿sí? Lo hace, lo hace en la sesión de Londres, ¿sí? En la sesión de Londres. Entonces, una vez que lo hace en la sesión de Londres, hace ese retroceso, ¿sí? Nos deja imbalance, viene este bloque y continúa, ya sea la sesión de Nueva York, ¿sí? Y así lo hace durante todo el día de este día, del día lunes, ¿sí? Posterior a ello, el mercado asiático, ¿sí? Nos da un indicio de querer ir hacia adelante, hacia arriba, ¿sí? Eliminando el bajo que crea el día lunes, es decir, para el día martes, ¿sí? Para el día martes justamente, ¿sí? El precio lo elimina, ¿sí? Elimina ese último bajo del día lunes, ¿sí? Nos deja un bloque con imbalance, el precio regresa, ¿sí? ¿A dónde? O en qué sesión, en la sesión de Londres, para dar ese movimiento para aquellos que operan en Londres, ¿sí? Luego el precio regresa, ¿sí? Una vez que elimina el bajo del día jueves y va hacia ese breaker block que le estaba mencionando yo de menor temporalidad, perdón, y da esa entrada en la sesión de Nueva York. Y así sucesivamente, gente, ustedes pueden ver como por ejemplo acá, ¿sí? Ya pasando el día miércoles, una vez que reacciona en el bloque del año pasado, ¿sí? No nos da esa entrada que nos gustaría, por ende este pico que está así, es liquidez, ¿sí? Igual que este es liquidez que tarde o temprano iba a ser eliminada, ¿sí? Entonces vemos que el precio en la sesión de Londres nos da esa entrada. Bien, si nosotros hubiésemos tenido marcado acá con un color un poco más oscuro, ¿sí? Este bloque de 4 horas, tendríamos que haber tenido en cuenta que nuestro take profit podría haber llegado solamente hasta acá, ¿sí? O haber cerrado en uno de los retrocesos y aquel que le gusta arriesgarse un poco más se hubiese ido hasta acá, ¿sí? Pero en este caso ya uno tiene un porqué de las cosas. Bien, entonces vemos que ya el día jueves prácticamente, ¿sí? Elimina ese alto y va haciendo una especie de order flow, a lo cual a mi perspectiva y a modo de ver las cosas, ¿sí? Para que ustedes ya tengan en cuenta lo importante que es armar este tipo de diario, ¿sí? Gracias al señor Michael, que él es el creador de todo, el que nos enseñó todo, ¿sí? Podríamos ir viendo en temporalidades mayores, ¿sí? Que el precio muy probablemente, ¿sí? Haga esto, ¿sí? Que justamente lo estaba viendo, ¿sí? Que haga esto y luego caiga, ¿sí? Porque esto es liquidez, ¿sí? Esto es liquidez. Así que si nos da una reacción acá, muy probablemente, obviamente, sea en ventas. Así que bueno, gente, esto fue una explicación de cómo crear un diario de acción del precio, según el señor Michael. La verdad me parece que no hay que desaprovechar este tipo de información. Y ahora voy a mostrarles una señal que envié en el canal de Telegram, ¿sí? La cual ustedes la podrían haber aprovechado, ¿sí? Y ahora más con estos conceptos que estamos viendo, podrían tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero lo vamos a ver ahora, ¿sí? Solamente vamos a ir al gráfico de 4 horas para que ustedes puedan ver la magnitud que tiene esto, ¿sí? La magnitud que tiene este tipo de, de información, ¿sí? Disculpen, el tipo de magnitud que tiene la información que estamos manejando ahora. ¿Por qué? Porque nuevamente acá, ¿sí? Acá lo que estamos viendo en línea verde son los días, ¿sí?
qué es lo que va haciendo el día a día, qué es lo que va haciendo el precio, obviamente, ¿sí? Entonces, miren acá, y lo dejo de esta manera porque esta fue la señal que yo envié, esta fue la señal, ¿sí? Acá fue la señal que había enviado para que ustedes puedan ejecutar o aquellos que tomaron, ¿sí? Ejecuten esa operación en ventas, ¿sí? Esta fue la señal y este fue el porqué también de la señal, ¿sí? Nótese acá que esto que venía siendo el precio, ¿sí? Esto que venía siendo el precio era que el precio iba dejando simplemente altos y bajos, sucesivamente más bajos, ¿sí? Pero también nos iba dejando todo este o este breaker block, ¿sí? Nada más que acá lo tome acá. Acá lo mismo, ¿sí? Nos deja este imbalance que debería ser rellenado y luego nos deja este breaker block acá, ¿sí? Entonces, llegado a, al día domingo, ¿sí? Llegado el día domingo, yo les envié la señal, ¿sí? Para que ustedes puedan entrar acá, ¿sí? Si vamos a ir eh, un poquito más allá de lo que la gente por ahí puede observar y por qué es importante las temporalidades, por qué son importantes, ¿sí? Vean acá que esto se podría, obviamente, se aprovechó, yo por lo menos aproveché de otra manera, pero esto se puede aprovechar de diferentes maneras, ¿sí? Si nosotros nos vamos a un gráfico de 15 minutos y ustedes tienen marcado el bloque, ¿sí? De mayor temporalidad, se van a dar cuenta que efectivamente, gente, esto nos da este tipo de resultados, por ejemplo, ¿sí? Si nos ponemos a analizar, se van a dar cuenta que se podrían haber aprovechado varias entradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, miren acá, activo lo que serían las sesiones, activo lo que serían las sesiones, a ver, aguárdenme por favor, ahí está, activo lo que serían todas las sesiones, ¿y con qué me doy primero? ¿Sí? Lo primero que, con lo que me doy es que el precio, lo que viene haciendo es, entra a lo que sería el bloque de 4 horas, ¿sí? El precio entra al bloque de 4 horas, ¿sí? Y me deja previo al inicio la sesión de Asia, me deja el último bajo, ¿sí? El precio llega, ¿sí? Llega justamente a eliminar todo este imbalance, llega a este bloquecito, me da una reacción, ¿sí? Y luego, posterior a eso, me deja otro bloque de mayor temporalidad, ¿sí? Entonces, la entrada se dio bastante bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dio en esta sesión, en la sesión de Nueva York, ¿sí? Y de ahí, el precio, ¿sí? Hizo todo lo que tenía que hacer durante prácticamente toda esta semana, y esto se podría haber aprovechado de una forma mucho mejor, porque si ustedes se dan cuenta, hasta pueden llegar a reducir lo que es el stop, ¿sí? Solamente teniendo en cuenta estos conceptos que yo le acabo de enseñar, este diario, ¿sí? Y podrían haber dejado el stop loss un poco por encima de ese alto anterior, ¿sí? Sabiendo que estábamos dentro ya de este bloque de acá, ¿sí? Entonces, es importante es importante entender todo este tipo de conceptos y saber por qué el precio hace lo que viene haciendo. ¿Sí? No es que el precio va a dar esa reacción porque sí. Y otra cosa que tenemos en cuenta acá, si ustedes los van, lo van notando, ¿sí? Si ustedes los van notando, el precio elimina, ¿sí?
antes de dar la entrada, elimina lo que es el bajo del día domingo, justamente, ¿sí? Que es donde inicia la sesión, ¿sí? Nos da la entrada y el precio, ¿sí? Hace lo que tiene que hacer. Bien, llegado otro día, ¿qué es lo que vuelve a hacer el precio? Miren acá, hace lo que ya me imaginaba, ¿sí? Cuando el precio se aleja muy rápidamente, nuevamente me deja otro bloque de mayor temporalidad y nos vuelve a dar, ¿sí? Otra entrada acá. Entonces, si todos aprenden a marcar las cosas correctamente y empiezan a hacer este diario, se van a dar cuenta que tienen muchas oportunidades. Y este de 4 horas, que debía ser eliminado, ¿por qué? ¿Por qué entiendo yo o por qué comprendo que este sí debía ser eliminado, este bajo? ¿Sí? Porque esto es liquidez, esto es un pico de liquidez que no tiene interacción en lo que viene haciendo, ¿sí? Como por ejemplo acá, ¿sí? El precio sube, baja, sube, ¿sí? Y viene haciendo todo de manera eficiente, podríamos decirlo. ¿Sí? En cambio, esto, miren lo que es. Esto es liquidez. Cuando ustedes vean puntas como estas, así, o este tipo de picos, ¿sí? Que se aleja rápido, esto simplemente es liquidez, gente. Simplemente es liquidez, ¿sí? Entonces, es por eso eh, del porqué de las cosas. No es que el precio simplemente viene y hace esto porque, no sé, porque quiere, sino que siempre hay un porqué de las cosas, ¿sí? Espero que este video que le estoy haciendo les sirva, ¿sí? Y así como les sirva este video, también espero que les sirvan todas las señales que yo pueda compartir con ustedes, porque la verdad, si ustedes tienen en cuenta estos conceptos que yo les estoy marcando acá, pueden tener varias entradas, ¿sí? Inclusive, y para terminar, entradas como esta. Vuelvo a marcar el orden block de 4 horas, ¿sí? El precio se aleja rápidamente dejándome en balance y al retornar, ¿sí? Para esta fecha, para el día de ayer, nos da nuevamente una entrada. Entonces, imagínense lo que ustedes pueden llegar a hacer teniendo solamente estos conceptos y haciendo este tipo de diario de acción del precio que nos recomienda el señor Michael. Así que bueno, gente, espero que les haya servido esta explicación y me haya hecho entender y sepan ustedes lo importante que es tener a mano, ¿sí? Un diario de trading. ¿Sí? Es importante esto, gente, porque así van a saber cuándo el precio podría llegar a revertir con mayor fuerza, con menor fuerza, van a tener todo un poco más claro, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido y no se olviden de suscribirse al canal, seguirme en Instagram, pasarse por el grupo de Telegram, que la verdad está bastante bueno, siempre estoy enviando señales. Ya saben que desde las 5 señales que se enviaron, 4 se dieron perfectamente. Así que, bueno, gente, les mando un saludo, cuídense y que Dios los bendiga a todos.